gas. Todo esto es relativo, ¿verdad? Según de este lado ponemos el gas. Y de este lado ponemos el líquido. Y la concentración, por ser agotamiento, la representamos así. Queda derechita, luego caía. Estará XA, XAI. Luego la YI la voy a representar arribita. Esto sería la YI. Y luego la caída de concentración. Y otra vez esta ya sería constante y sería YA. Esta nosotros la vamos a escribir como NA volumétrica para una torre. En los apuntes aparece un detalle de que es en un punto en el aparato. Y entonces el aparato ahí está representado por un pedacito de tubo. Un pedacito de lo que sería la torre, que sería empacada. Y en ese punto, dice en un punto en el aparato, y ahí se da la concentración de la fase líquida, que era del 90% en fracción mol, de la fase gaseosa, que era 0.45 en fracción mol. Se da también la ecuación de equilibrio. Todo eso son datos. Y la pongo yo así, la ecuación de equilibrio, porque esta representación también viene un dato del coeficiente de transferencia de masa. No está volumétrico, ¿verdad? Pero vamos a suponer que fuera A, y aquí A le voy a decir que es 1, para que el valor no se altere, que serían 2 libras mol de A, y le voy a cambiar, o sea, esta la cambié, la estoy poniendo de más, y aquí vamos a poner pie cúbico, que sería el cambio, y aquí estoy poniendo delta Y individual, o sea, todo igual excepto eso. Y luego decimos que la resistencia de la fase gaseosa es del 60% de la resistencia total. Hasta ahí todo va bien. A ver, María Sí, Fernanda. profesor. Esto ya lo revisamos. Y dijimos que lo que íbamos a hacer es resolver este ejercicio, que las preguntas son: ¿cuál es la velocidad de transferencia de masa? Esa es la pregunta. Y nosotros la vamos a decir que fuera volumétrica, nada más considerando que la A valiera un pie cuadrado. La otra pregunta es las composiciones en la interfase. O sea, se ve que está muy complicado, ¿no? O muy abstracto, no sé cómo lo vean. A ver, vamos a ver a algunos compañeros o su compañera. Aquí veo puras damas casi. A ver, nada más acá abajo su compañero. ¿Quién del sexo masculino? Ángel Sánchez. Sí, Ahí profe. estás, Ángel Sánchez, por favor. Sí, aquí estoy. Ves aquí, por favor, lo que estoy representando serían las composiciones. ¿En dónde? Bueno, la composición en la fase gas, en la fase líquido, en la fase gas, la ecuación de equilibrio
y nos pide No, pero calcular en esta parte esta de la última que estoy interfase. escribiendo. La interfase, esa es la que sería esta. Entonces, Sí, para resolver las preguntas, lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación de velocidad de transferencia de masa. Y la voy a escribir con rojo con azul para que no se me acabe el negrito. Entonces, ¿dónde está válgame Dios? Acá está, ya. Mi borrador, eso es lo que... A ver, ¿qué les parece que traigo mi micrófono? No como la vez pasada. Está bien, ¿verdad? Sí, Ok. profe, ya se escucha bien. Sí, no, ay, cómo sufrimos, ¿verdad? La vez pasada. Entonces, todas estas preguntas que nos está haciendo, que es la velocidad de transferencia de masa, las composiciones en la interfase y por último, el valor de un coeficiente que se llama KY. Ese coeficiente sería un coeficiente global volumétrico. Lo inventé yo, ¿verdad? Para acomodar la pregunta. Lo vamos a decir, es en un punto en la torre. Esta es la pregunta y sería, ¿qué unidades tendría esa? Fernando, ahí andas. La pregunta es directamente a Fernando Rangel. ¿Qué pasó, profe? Estoy preguntando, ¿qué unidades tiene este coeficiente global, por favor? Sí, lo distingues que es global, ¿por qué? Porque es mayúscula. Exacto. Y es un global en subíndice Y, que sería en unidades de fracción mol. El hecho de que sean libras mol, pues es una peculiaridad en el sistema inglés. Libras mol por hora, pie cúbico y gradiente. En este caso sería individual porque es el coeficiente individual, pero de este lado es el coeficiente global. Las unidades serían libras mol de A por hora pie cúbico, gradiente global. Y Ok. este coeficiente global se quiere calcular porque se te da este individual. Entonces tú debes de resolverlo como lo hicimos en los problemas previos de balances de materia y energía y en absorción y agotamiento y luego en deshumidificación. Lo primero que yo tengo que hacer es poner la ecuación que me voy a usar para este tema, y la ecuación que yo voy a usar para este tema sería Na. Esa sería, y yo voy a expresar esto, ojalá lo pudieran ustedes escribir antes que yo, sería el coeficiente por un gradiente, porque la velocidad de transferencia de masa es proporcional a un gradiente de concentraciones. Y dice, bueno, si yo me refiero a la fase, o sea, a una de las fases, tendría que referirme a la fase líquida o a la fase gaseosa. Y tendría yo que poner el gradiente asociado con eso a lo que yo me estoy refiriendo. Y si pongo un global, tengo que anotar un gradiente global. Y el gradiente global sería este que está aquí. A ver si lo observa. A ver, Laura. Este es el gradiente global, ¿lo observas? Sí, ingeniero. Entonces, este sería XA menos YA. Sí. Pero aquí este gradiente global se anota, o sea, tiene las dos posibilidades de anotarse en unidades Sí. de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. Sí. Entonces, si lo pongo en unidades de fase líquida, cambio la Y. Y la Y la puedo cambiar por un valor que estaría en el equilibrio. Ajá. O sea, si yo pusiera mi línea de equilibrio, y en este caso estoy en una desorción, aquí lo que yo voy a representar es la YA estrella con la XA y con la... No, este es YA, perdón, aquí.
Bueno, sí es Y estrella. Y aquí sería Y. Ajá. Entonces, con esta X es Y estrella. Y aquí estaría X estrella. No, Aquí no está. está sencilla, ¿no? Ajá. O sea, a mí me cuesta trabajo enderezar mi cerebro para que entienda que esta es la Y. El puntito real es este que está aquí. Claro. Esta es la representación del punto que estaría en la torre. Ese Sí. punto. Ese punto estaría aquí en la torre. O sea, esta es la concentración en ese punto. Sí. Y esa tendría un valor que yo lo calculo con la línea de equilibrio. Por ejemplo, aquí le quito la I y nada más dejo y ya calculo X estrella. Sí. Si lo pongo en unidades de fase líquida y si lo pongo en unidades de fase gaseosa, entonces ahora voy a cambiar la XA por Y. a Y estrella Ese. para que esté homogénea. O sea, lo que se trata es de que esto esté homogéneo. Entonces, Sí. la ecuación de la velocidad de transferencia de masa, cuando yo ya entendí este asunto, entonces lo puedo anotar en función de lo que ocurre en la fase líquida. Entonces, y todo esto lo estoy anotando en fracción mol. Entonces, si lo anoto ahí, entonces tendría que poner, ¿qué gradiente tendría que poner? A ver ahí, por favor, alguien que diga yo, Rosa Itzel, por favor. Acosta, Rosa Itzel Acosta. ¿Qué te parece? ¿Ya se nos escapó? Rosa Itzel. Ángel Ahí está, Sánchez. nada más que está escribiendo en el chat, profe. ¿Mandé? Dice que no sirve su micrófono, Repito. profe. No tiene micrófono. Ah, ok. Ah, lo puso. Bueno, entonces, Ángel Sánchez, por favor. El gradiente... Sí, profe. Aquí. Aquí en el diagrama lo ves. No, Sí, no tienes ni qué memoria. La idea es que estamos haciendo esto otra vez porque lo que quiero reiterar o reafirmar es que para que pongan estas ecuaciones necesitan construir su diagrama y entenderlo. Y de a partir del diagrama se ponen las ecuaciones. Entonces, si yo veo al diagrama con la fase líquida, me queda que el gradiente sería la concentración de la interfase en la fase gas menos la concentración de A en la fase gas. Sería al revés, ¿no? Es al revés. Es La al revés. Sí. Pero interfase. es que no alcanzo a ver bien el coeficiente. ¿Es en la fase gas o en la fase líquida, profe? Es en la fase líquida. Es que no lo alcanzaba a ver bien. Es la concentración de A en la fase líquida menos la concentración de A en la interfase, en la fase líquida. Ese sería el individual. Y Sí. del otro lado sería, fíjate, lo que pasa por la fase líquida pasa por la fase gaseosa. No hay nada que se atore porque es régimen permanente. Sí. Eso es muy importante. Entonces, esto sería Y menos Y del otro lado. Sí. Y si lo pongo con lo que ocurre entre las dos fases, entonces ya puedo anotar cualquiera de las dos, ¿verdad? KXA, y sería XA menos XA estrella, porque la YA la cambio por XA estrella y la XA la cambio por Y estrella. Entonces la pongo en X, dejo la X y la que yo creo aquí o la meto es la XA estrella y del otro lado KYA y aquí sería al revés, ¿verdad? Sería... Sí, ahí cuando sería después de en este lado, equilibrio menos... Y estrella, o sea, al revés. Menos Y. Y esta ecuación es válida. ¿Sí? Ahora, lo que ahora les toca... O sea, voy a tratar de hacer los bolas, pero
Espero que no lo logre. Entonces, lo que quiero presentar aquí es que esta ecuación que yo escribí en fracción mol individual en fase gaseosa o fase líquida y luego global, esto como que puedo escribir la misma cosa de diferentes maneras. Puedo resolverla a través de... Normalmente se trabaja con lo global, no con lo individual, pero podría trabajarse con lo individual y podría trabajarse no en unidades, en fracción mol. Eso sería como muy sencillo y la vida sería muy tranquila. No habría coronavirus, no cosas por el estilo. Entonces, si yo quiero aquí poner esto mismo, pero ya en otras unidades, podría elegir unas unidades que se llamarían KL y seguiría siendo igual. KLA sería para la fase líquida y la L no solamente dice que es la fase líquida, sino que el gradiente de concentraciones es densidad parcial molar y lo pondría CA y L. Y la C se calcularía la C de la mezcla, o sea, como por XA. Y esta sería C de la mezcla por XAI, y voy a considerar que es la misma en la interfase que en la fase, porque si no se me va a complicar la densidad molar total, es la CL. O sea, recuerden que presión parcial es presión total por fracción mol, ¿sí lo ven? Y si yo escribo densidad parcial, sería la densidad de la mezcla por la fracción mol. Esta es la de la mezcla. ¿Cómo se calcula la densidad molar total, que es la CL? Se calcularía ρL entre el peso molecular del líquido por XA. O sea que es un juego de saber manejar las unidades de concentración y las conversiones que ustedes ya practicaron. Entonces yo aquí puse KL y puse su gradiente individual, pero lo puse en la L, no me dice nada más que es fase líquida, sino que las unidades de concentración de la fase líquida están en densidad parcial molar, o sea, en libras mol de A por pie cúbico, y su nomenclatura es CAL. La KX también es de la fase líquida, pero se refiere a que las unidades de concentración en la que se expresa son fracción mol. Entonces aquí yo puedo escribir la de la fase gaseosa, porque lo que pasa por la fase líquida, como es individual, pasa por la fase gaseosa, y esta la puedo poner en densidad parcial molar, y esta sería PA menos, no PAI menos PA, así como es individual. Y esto lo puedo escribir como global, y entonces cambiaría una ecuación como esta, sería CAL menos CAL estrella. Y esta CAL podría escribirse como CL por XA menos XA estrella. Por eso se puede deducir que KXA es CL por KLA. Pero esa no va a ser la manera en que nosotros tratemos de trabajar. Este es para la... O sea, mi igualdad sigue creciendo. Y puedo igualar el primer término con el último, porque es una igualdad. Está expresado en unidades diferentes de concentración, pero al final de cuentas es NA, que son, en este caso, serían libras mol de A por hora pie cúbico. Esas serían las unidades. Y en este caso, yo tendría un coeficiente global y sería por PA estrella menos PA. Pero ya escribí 2 unidades de concentración y yo les prometí que los iba a hacer bolas. Entonces, ahora voy a poner una tercera opción de expresar las unidades de concentración y voy a poner en relación mol y pondría yo KXA, y KXA estaría XA menos XAI
pero sigue siendo igual. Y si quiero la fase gaseosa, KYA por YI menos YA. O sea, a ver, por favor, ¿quién aquí? Gaby Huescas. Sí, profe. Por favor, me gustaría que me dijeras, cuando yo estoy ahorita generando en azul las otras unidades, el subíndice me indica relación mol y voy a escribir del lado derecho las concentraciones en relación mol en la fase y en la interfase, si son individuales, y va a ser la de la fase y la de equilibrio si estamos hablando de coeficientes globales y en esas unidades. O sea que esa igualdad ya lleva 4, 8, serían 12 igualdades. Puedo poner todavía otras más, muchas más, 5 veces más. Variando las unidades de concentración, tendría 4 igualdades, 2 de individuales y 2 de globales. Y lo que pasa es que yo tengo la equivalencia entre las diferentes unidades de concentración de los coeficientes. Y el subíndice es justamente para eso, para que ustedes lo identifiquen. Ahora, eso es para buscar cuando a veces nos dan un coeficiente en unas unidades que nosotros lo tenemos que manejar en otras. Y en un examen es típico que se te den unas unidades para que tú construyas un coeficiente global en otras unidades. Eso no es anormal, vamos a decir, es parte de lo que ustedes deben de tener como conocimiento. Entonces aquí le pondría yo unos puntos suspensivos para decir eso. A ver, Ángel Sánchez, por favor, dime, ¿le entendiste o no le entendiste? Sí, profe. Sí, O sea, puede escribir esto y nada más es en un punto en el aparato. Podría construirse en la base o en el domo de un equipo que sería una torre de absorción. Y eso lo transferiría yo con esto queremos decir que hay muchas maneras de dar los datos de los coeficientes, según las unidades en las que esté expresada, pero son equivalentes. Entonces, para hacer la conversión, existen 2 opciones. O sea, eso se llamaría... Profe, por ejemplo, sí. Tengo una duda ahí. Por ejemplo, si nos dieran el coeficiente individual expresado en unidades de densidad parcial molar en la fase líquida, ¿lo podríamos igualar con la KG y en unidades de presión parcial en la fase gas? Gaseosa. Sí, claro. Sí se puede. Pero yo no puedo, o sea, con base en ello yo tendría que saber calcular la velocidad de transferencia de masa. En este caso tenemos un paquete de datos, que son los que pusimos aquí, que nos están presentando. Entonces, si yo tengo YA y XA, y luego tengo la ecuación de equilibrio y un dato de velocidad de transferencia de masa individual, y me dicen que representa el 60% de la resistencia total, con lo cual yo puedo saber que el 40% es de la otra, y con base en este dato, yo puedo calcular el coeficiente global. Y a partir de conocer un coeficiente global, lo que puedo hacer es cambiar las unidades según se me requiera que yo la tenga que hacer para un determinado diseño, porque la ecuación que yo voy a aplicar está en presión parcial, lo tengo que convertir a esas unidades. Ese es el secreto y es el trabajo que se tiene que hacer en transferencia de masa aplicado al diseño de las torres de absorción. Sí, profe. No, o sea que no te apures ahorita, trataremos de que conforme avancemos el tema, vayas viendo sin causarte problema que cada caso va a ser muy especial y tú tienes que procesarlo, pero estas son las reglas generales. Sí, de acuerdo a lo que nos vayan dando, ¿no? Exacto. Y tú puedes escribir la ecuación
con el último, el 50º, igualado con el primero, para que tú encuentres las equivalencias. Pero tiene Sí. que cumplirse que los individuales son el global es la suma de las inversas de los individuales, y eso hace que justamente tú tengas toda una mecánica para que puedas, como un rompecabezas, ¿no? Por eso se puede decir que una dama es experta en transferencia de masa, porque el trabajo aquí es muy intelectual y muy, o sea, maquinas todo y lo vas haciendo, puedes planear qué es lo que vas a ir haciendo. Esa es la idea Sí. de la transferencia de masa. Es complicado y se requiere un cerebro muy especial para saber identificar cómo es que vas a hacer todas las conversiones para armar la solución. En este caso, fíjate, yo escribí la primera ecuación con negrita, congruente con los datos que yo tengo, porque están datos justamente en esta. Y las preguntas que se me están dando son la velocidad de transferencia de masa. ¿Dónde quedó? Estos son los datos, pero las preguntas son la composición. Ah, aquí están. Estas son las preguntas, las que están aquí a la derecha. Entonces, yo voy a borrar esto, y mi punto de partida exclusivamente, eso es lo que yo quiero resaltar, es este esquema. A partir de este esquema yo deduje todo lo que está a la derecha. Entonces ahorita lo voy a borrar y voy a usar nada más lo que me convenga. O sea, no me voy a hacer bolas, sino voy a usar exactamente lo que a mí me conviene, pero con base en la pregunta que me están haciendo y los datos que yo tengo. Eso es lo que se llama que yo sería calculador. No voy a meterme en problemas fuera de lo que está aquí. O sea que esta expresión y este diagrama corresponde a las unidades que tengo yo aquí, mis datos de equilibrio en este punto. Entonces el paquete de ecuaciones que yo voy a usar, espero que quede claro, sería NaA. Eso sí, tengo que poner mi esquema para absorción y para agotamiento. Y aquí yo empezaría con la fase gaseosa KYA, YA, menos YI. O sea, esto no lo estoy pensando, lo estoy escribiendo con base en lo que yo estoy viendo aquí. Eso es lo que yo... ¿Sería en relación, profesor? No, en fracción, porque mis preguntas okay, van a estar en ese... o sea, me preguntan la composición de la interfase, el coeficiente global, y me preguntan la velocidad de transferencia de masa. Entonces, lo que yo primero voy a anotar es, con base en las unidades que me están dando, la ecuación, para que yo identifique con cuál de todas. Entonces, primero le escribo. Aquí ya pondría KYA, no. Aquí empezaría por la fase líquida, ¿verdad? Para que no me haga bolas. KXA, porque va aquí. Sería XA menos XAI. Y luego pondría KYA. Y aquí pondría YI menos YA. Y luego pondría el global. Entonces, el global sería, en función de fase líquida, sería global. Lo tengo que escribir diferente. Y aquí voy a poner mi gradiente en XA. Entonces, sería XA menos YA, pero no pongo la YA, sino en lugar de la YA pongo la XA estrella, lo cual me dice que esa XA estrella yo la calculo con YA. O sea, YA sería igual a 0.75 de XA estrella. Entonces yo aquí sustituiría YA, y YA vale 0.45. No sé si va quedando claro cuál es mi estrategia. Yo pongo mi esquema para entender, primero pongo mis datos, luego mi esquema, escribo mi ecuación y ya empiezo a trabajar con ella. Y en la solución
nace en el momento que yo ya escribí esto. Aquí quedaría calle A, va a ser mi gradiente, va a ser ahora YA estrella menos YA. Ya sé que la XA estrella la puedo obtener despejándola de la ecuación de equilibrio. Y la Y estrella también. O sea, aquí la Y estrella sería 0.75 de XA. Y yo sé que XA vale, como dato, 0.9. Y acá yo despejaría XA estrella porque no, ese valor no me lo dan. Yo calcularía YA y pondría 0.45 entre 0.75. Esa es mi estrategia. Ahora, yo tengo YA, es dato, 0.9, y este es 0.45. Y mi dato del coeficiente que yo tengo aquí es de 2. Entonces, no tengo otra manera más que la solución que yo tengo. Me queda claro que tengo que utilizar el último término. Es lo más sencillo. Gisela, ¿tú lo ves o no lo ves? Gisela Sánchez. Gisela Sánchez Ortega llamando. Aquí estoy, A ver, profe. ya está reaccionando, sí. Sí. ¿Te queda claro o no te queda claro que es la última igualdad, la que yo voy a usar? Con esa voy a trabajar. ¿Cómo calculo la Y estrella con XA? Con los datos que nos dan del equilibrio, ¿no? Bueno, no del Pero con equilibrio. los datos de operación, o sea, de ese punto la concentración, por ejemplo, Ajá. tú la mides arriba o abajo de la torre de las fases que están en contacto y ya puedes obtener la Y estrella, y la YA es dato, porque la mediste y sabes cuál es su valor. La Y estrella es la que estaría en equilibrio, no existe, pero sí la puedes calcular porque es el valor que estaría en equilibrio y que a través de estudios sabrías que existe una ecuación de equilibrio y sustituyes el valor y ya tendrías YA menos Y estrella. Sí. Y estrella menos YA, perdón. Y como nos dan la resistencia, podemos calcularla. Con la resistencia yo calculo el coeficiente global, porque sé que la resistencia es la inversa del global. Entonces aquí yo, con este dato que me dan de resistencia, este es de la resistencia a las fases, la resistencia también es la velocidad con la que existe la transferencia. Entonces aquí sería 0.6 de 1 en calle A. Entonces este vale 2, este coeficiente vale 2, entonces el coeficiente global vale 1.2. O sea, el dato del coeficiente nos lo dieron individual, pero nos dieron la resistencia, ¿verdad? Porque en la teoría de la doble película se llega a la conclusión de que el coeficiente global es igual a la suma de los coeficientes individuales. Si son volumétricos, estos tienen dos opciones de escribirse, uno en unidades de fase gaseosa. Esta me la tengo que saber o razonarla de una manera, y otra que es en unidades de fase líquida, que es lo que está acá representado acá arriba. Inclusive yo puedo saber que el coeficiente calle A es 2 veces, o sea, 0.75 de YA. O sea que si estos datos los representara yo en el equilibrio, encontraría justamente cuál es YA estrella. A ver, o sea, para hacer los bolas, entonces vamos aquí a ponerles. Este es el diagrama de lo que ocurre, pero representado en un diagrama de equilibrio. A ver, en un diagrama de equilibrio, esta es mi ecuación, YA, XA. Entonces yo tengo mi ecuación y esta vale
punto 75 es la pendiente. Entonces, el valor de X a Y a es de agotamiento. Inclusive, este problema, ahí tiene construido el valor. Y este es Y y Ya. Entonces, se deduce que la resistencia total es la suma de las resistencias de la fase líquida y de la fase gaseosa. Esa es la teoría de la doble película de Lewis y Whitman. Por eso se escribe la resistencia total, eso es como decir, la resistencia total es la suma de las resistencias del gas y las resistencias del líquido, porque no existe una resistencia en la interfase, y la manera de representar la resistencia es la inversa de la velocidad. Y ese punto justamente se puede calcular de esa manera. Entonces, cuando yo diseño mi estrategia, yo tengo aquí esto y de aquí despejo mi coeficiente y ya sé que puedo calcular este lo tengo 0.75 y esto lo puedo calcular con XA. Entonces mi opción de cálculo de la velocidad de transferencia de masa, que es la primera de las preguntas, es analizando la ecuación y ya sé que lo que voy a hacer es calcularlo con el global, y el global me lo dieron a partir del individual diciéndome que era 60% de la resistencia. Entonces de aquí obtuve este coeficiente, sustituyo Y estrella y luego sustituyo YA. YA es dato, es 0.9, el otro se calcula y ya calculé mi velocidad de transferencia de masa. Luego ya viene la pregunta de la composición de la interfase. Entonces, justamente lo que voy a hacer en el segundo movimiento que voy a hacer de cálculo, o sea, esta pregunta que fue la tercera, realmente la hice a la primera, ¿no? O sea, es la tercera pregunta, pero fue la primera que yo resolví. Y luego la primera pregunta la calculo con el coeficiente global y el gradiente que está en la estrella, porque la estrella se calcula con XA. O sea que este cálculo lo puedo hacer y ya tendría NA. O sea, NA lo podría yo calcular sin problema. Y luego viene la tercera etapa. Entonces, la tercera etapa es despejar el XAI. Ya que tengo NA y tengo el coeficiente individual, calcularía YAI. Es como la casita de Cucurumbé. Voy haciendo los cálculos y armando la solución de esa manera. No sé si les queda claro. Desde luego lo tienen que me logró estudiar, hacer ¿no? bolas, profe. ¿Puedo volver a repetir? Sí, o sea, sería obteniendo a NA, ya con eso puedes obtener cualquiera de lo que te están pidiendo, ¿no, profe? Sí, a ver, va de nuevo. Yo tengo estos datos. La concentración de las fases, o sea, XA, YA, son las que yo meto una jeringa, tomo una muestra o saco un chorrito en ese punto, porque este es en un punto en un aparato, y yo leo experimentalmente estos dos valores. Los datos de equilibrio están dados por esta ecuación. Entonces, esta ecuación me serviría para todas estas opciones. Cuando yo la pongo aquí en este esquema, ¿sí lo observas? Este punto. ¿Quién me preguntó? Su compañero. Yo Ok, está bien. Esto lo estoy viendo en esta gráfica que tengo aquí del lado izquierdo, en la parte alta. Este es el punto XA, ya está aquí, sería sobre una línea de operación de agotamiento. Pero aquí en el equilibrio, que sería lo mismo que poner, esta es la ecuación de equilibrio, 0.75 de XA. Con YA, si le pongo YA, obtendría XA estrella. O sea, esta es la consecuencia. No sé si queda claro. Mira, este valor es como si le metieras el valor a la ecuación. O sea, esta sería, ya aquí voy a calcular XA estrella. Y que fue YA
entre punto 75. Aquí se ve, ahí se calcularía. La XA estrella no existe, es la que estaría en equilibrio. Y si tú lo ves para arriba, esta sería XA. Y esta que se leería acá sería YA estrella. Porque sería el valor que se encontraría con el equilibrio. Y en la ecuación aquí, YA estrella sería 0.75 de XA. O sea, la ecuación, si le pongo el asterisco de un lado, me da un valor que se llama X estrella, y si le pongo el asterisco del otro lado, me da una Y estrella de arriba, porque este punto tiene YA y XA. Entonces el gradiente en unidades de fase gaseosa es el mismo. El gradiente es la misma fuerza para transferirse, pero ese valor vale esta cantidad y este vale esta cantidad. Es diferente los valores numéricos, pero ya metido en la ecuación de velocidad de transferencia de masa, te da lo mismo que pongas el gradiente en fase líquida o el gradiente en unidades de fase gaseosa. Eso quiere decir que cuando tú calculas la altura de una columna empacada, lo puedes hacer en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida, individualmente o de manera global. O sea, hay muchas opciones, no, pero todas te dan numéricamente el mismo valor. Entonces, lo importante aquí es que tú identifiques que un coeficiente global es un coeficiente global nada más que en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida, y numéricamente son dos valores, pero multiplicado por esta es la igualdad, que es la velocidad de transferencia de masa. Entonces, primero, ya quedó claro, ¿no? Yo calculo con XA, pongo ya con la resistencia, ya pude calcular el valor, ya que tengo NA. Y luego despejo X ahí, porque yo conozco, primero Y ahí, porque conozco KYA que vale 2. Entonces, y como ya calculé NA, yo despejo la Y ahí, con cuidado, ¿verdad? Sería NA entre KY A más YA. Y ya que tenga Y ahí, puedo calcularlo acá, con esta, despejar X ahí, pero podría yo obtenerla con la ecuación de equilibrio, porque la ecuación de equilibrio sería así, el despejarla, porque la ecuación de equilibrio nos dice la composición de la interfase, y por definición, como no hay resistencia a la transferencia de masa en la interfase, el punto se encuentra sobre la línea de equilibrio. Si estuviera afuerita, habría resistencia, porque se genera un gradiente, ya sea para arriba o para abajo, pero como está exactamente sobre la línea de equilibrio, quiere decir que la interfase no presenta ninguna resistencia. Esta es una conclusión que sacaron muy así como dicen, ¿no? ¿De dónde se fumaron algo? ¿Qué sería? Pero no, es claro, después de varios años, ¿verdad? Dicen, no, pues estuvo bien, yo no sé, se les iluminó el cerebro y dijeron esto de la transferencia de masa. Ahora, este problema se va generando la solución poco a poco. Y justamente cuando se calcula el valor de NAI, a ver, soberanes, por favor, tú que me preguntabas en algún momento dado la concentración en la interfase estaría sobre la línea de equilibrio, aquí en cualquier punto. Entonces, ese punto podría ser aquí, o podría ser aquí, o podría ser aquí. En este caso, cuando yo numéricamente lo ven aquí en la solución en su problema, se construye el diagrama, y obviamente es muy interesante resolverlo. Y aquí en la ecuación de equilibrio se sustituye y se despeja la velocidad de transferencia de masa, el coeficiente, y se calcula una composición en la interfase. O sea, la composición en la interfase no está aquí, no está acá, sino está más o menos por aquí. Entonces, este punto, pero se obtiene algebraicamente. Es X ahí, Y ahí. Se obtiene. Y eso representa, si yo estuviera de este lado,
del lado de las X, a ver, soberanes, quiere decir que cuando XAI fuera igual a XA, está grueso, ¿verdad? Cuando XAI, que está sobre la línea de equilibrio, estuviera justamente recta, o sea, la línea de velocidad de transferencia de masa sería una línea recta así. O sea, quiere decir que XAI y XA son iguales. Entonces, en el diagrama que hicimos hace rato, aquí, ¿te acuerdas que en el diagrama que presentamos, representando la distancia contra las concentraciones, era la interfase y luego una película? Entonces, del lado del líquido, no habría resistencia, o sea, faz, XAI sería igual a XA. Está viscoso el asunto, ¿verdad? Pero si yo pusiera en el diagrama este de distancia contra las concentraciones la teoría de la doble película, a ver, voy a borrar aquí este diagrama y voy a poner la teoría de la doble película. La teoría de la doble película, lo que yo estoy representando acá arriba, a ver si quedó claro. La teoría de la doble película sí sería concentraciones contra distancia. Y aquí estaría mi interfaz, mi película en este lado del líquido y en este lado del gas, ¿no? La que manejamos. Entonces, si yo la pongo así y digo que no hay resistencia del lado del líquido, pues sigue derechita y XAI serían las mismas. Y esa línea sería esta. Aquí en este diagrama sería esta. ¿Sí te parece que está correcto? No. Aquí lo que estás diciendo es que la concentración de la fase no varía porque no hay resistencia en la interfase, en la película del lado del líquido. No hay resistencia. Si hubiera resistencia, entonces esta concentración cae y sería XAI. ¿Cómo? Dile que estás en lo más viscoso de la clase. ¿Alguien le entendió o no le entiende nadie? Más Sí, o menos, profesor. profesor. Sí, profesor. Mande. Si la composición de la fase no varía en la interfase, en la película, perdón, quiere decir que en la interfase no va a ser diferente la concentración de la fase porque no hay resistencia, vamos. Eso quiere decir que XAI sería igual a XAL o XA, vamos. Y sería una línea recta. A esta línea que está aquí, esta que estoy aquí poniendo, esta sería la línea de velocidad de transferencia de masa, que sería la pendiente entre los coeficientes. Digamos. Sí, entre el coeficiente sería, del líquido y el de gas. Exacto, la relación entre ambos coeficientes, no me acuerdo si es así, pero no. Sí, no es al revés. Perdón, KX entre calle, profe. Así sería YI menos YA entre XA menos XI. Esa sería la relación. Esto lo que dice es que la resistencia de la fase líquida vale 0. Y si hablamos del otro caso, que la resistencia de la fase gaseosa valiera 0, tendría que ser que YI estuviera aquí. Ese es el caso diferente. O sea, cuando hablamos de la resistencia, esta es la resistencia de la fase gaseosa, no. Esta es la resistencia global en unidades de fase gaseosa. Y la resistencia de la fase gaseosa más la resistencia de la fase líquida. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que esta valiera 0 y esta la de la fase líquida vale 0.
quiere decir que la resistencia de la fase gaseosa es igual a la resistencia total. Todo eso Profesor, nos sirve ¿y si para... por- Sí. y Sí. si por ejemplo preguntaran en un ejercicio que quién domina la transferencia, no sé, por ejemplo en absorción sabemos que el que domina la transferencia es el gas, pero nos los piden determinar analíticamente con los coeficientes. Entonces lo que tendrías que dividir es esta ecuación que está aquí, está en unidades de fase gaseosa. Entonces, sería este valor entre la resistencia del líquido, entre la resistencia del gas. Y si tú calculas la resistencia del líquido respecto a la total, la multiplicas por 100 y esta te da 55, quiere decir quien domina la transferencia de masa es la fase líquida, porque es 55%, el 45% sería la fase gaseosa, porque todo esto, la suma es de dos fases, entonces la resistencia de la fase gaseosa te daría la resistencia total. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo y precisamente muy recomendable para tratar de entender la transferencia de masa, y una vez que lo entiende uno, o que ya más o menos le sabe, entonces empieza uno a resolver los ejercicios que ya vienen aquí adelante. Entonces, si nos vamos a alguna otra pregunta o si quieren que abundemos más. En este ejercicio le hemos dedicado un buen rato porque me parece, además de sencillo, trae la parte fuerte, vamos, o sea, de comprensión y la igualdad, que tiene 50 ecuaciones que serían iguales si yo cambio las unidades del coeficiente de la fase gaseosa a presión parcial sería otras 4, individual, global, y la de la fase líquida en lugar de presión parcial sería densidad parcial molar. O sea, se sigue creciendo. Entonces, en la literatura se encuentran valores numéricos de diferentes coeficientes y lo que se hace en esta parte del curso es saber hacer la conversión de unidades de concentración. Así como decimos, se convierte de metros cuadrados a metros cúbicos, o a yardas, o a pies, etcétera, la longitud, en unidades de concentración se convierten de presión parcial a densidad, a fracción mol, fase gaseosa, relación mol, fase gaseosa. Y si es de otra área de conocimiento, se va manejando. No es tampoco tantas opciones, ¿no? Se manejan las torres empacadas en general para torres de destilación, absorción, extracción líquida también, pero las más usuales son las torres de absorción y las que tenemos de humidificación. Entonces, toda esta teoría, hablar de las resistencias, que la resistencia vale 0, entonces domina esta. Por ejemplo, en la fase, en el enfriamiento y en la deshumidificación, la fase gaseosa representa nada. No, perdón, la fase líquida, porque es un componente puro, entonces no hay resistencia, casi la resistencia vale 0. Entonces, la resistencia de la fase gaseosa es la dominante en enfriamiento y en deshumidificación. Y por eso es que la composición de la interfase estaría arriba, como el valor de equilibrio. Prácticamente estamos hablando ¿Alguna- entonces que en enfriamiento y deshumidificación, la interfaz y la composición en el domo va a ser la misma, o van a tener los mismos valores. En el enfriamiento el coeficiente de la fase líquida es infinito. Su resistencia vale 0. Cuando un coeficiente, o sea, se refiere a un componente, como es un componente puro, entonces la mezcla en la fase gaseosa es aire-agua o aire el otro componente, ¿no? Porque es un componente puro en la fase líquida y en el otro es una mezcla. Entonces, donde hay resistencia al desplazamiento del agua o del vapor de agua dentro de la fase gaseosa o de un metanol o de alguna sustancia
un vapor orgánico dentro de un inorgánico como el CO2 o el nitrógeno, ese desplazamiento en la fase gaseosa sí tiene dos componentes, pero en la fase líquida es un solo componente. Entonces la resistencia de la fase líquida se dice que vale cero. Entonces, por eso es muy usual que se utilizan los coeficientes globales. Y también se utilizan muy normalmente en la fase, en agotamiento y en absorción. Lo usual es trabajar los cálculos en función de lo global. Pero sale el mismo valor si fuera global en unidades de fase líquida que global en unidades de fase gaseosa. O sea, la altura del empaque, no importa en qué unidades trabajes, o sea que si yo, por ejemplo, soy proclive a usar las unidades de la fase gaseosa, el valor numérico si utilizo la fase líquida es exactamente el mismo. O si utilizo los gradientes globales, si lo manejo como cálculo individual o como cálculo global, por eso le iba yo a dar a uno de sus compañeros un resumen conceptual de cómo calcular la altura de las torres de absorción y agotamiento. Un resumen conceptual y otro del método de Eckert. Por ahí ya tengo candidatos pero no le hemos concretado, pues ha habido tantas vicisitudes cibernéticas de mi incapacidad. Entonces, pues, esperemos que en breve se las envíe. Y a Ortegón está por ahí. ¿No está Ortegón? Sí, profe, aquí estoy. Ya se nos escapó. No, Ahí aquí está, estoy, aquí entonces. estoy. Por ahí Nada te más. vamos a mandar, a ver si tan desocupada que andas, entonces, un resumen de esto. Ok, pero esta es la parte básica, y lo que sigue es la parte aplicada, la que yo te voy a pedir de favor, si tienes tiempo y ganas, entonces esta sería. Sí, profe. Y el método de Eckert, por eso creo que se lo tengo a Daniel, creo, no me acuerdo, pero sí. Y a Saraí, que espero que esté por ahí también. Profe, yo tengo una duda. A ver, Gaby. En la ecuación, bueno, que está en azul, creo que es la pendiente, pero no alcanzo a ver si es KX o KY, y luego es igual a Y a I. ¿Me podrías decir qué dice, por favor? Sí, mira, esta por esta, este miembro, este denominador multiplicado acá arriba, es el coeficiente volumétrico. Entonces, esto por esto es este término, la NA, y esto por esto es ese término, que es la una igualdad, y cuando las tomé a esas ya, las separé de la superigualdad, yo puse nada más KX en KY, y si tú ves KYA por YI menos YA, se ve que es NA. Entonces, KX en KYA sería la pendiente de esta línea, y se llama la línea de velocidad de transferencia de masa, y ahí despejarías YI en función de XI, y aquí queda la pendiente. La pendiente, si la fase gaseosa fuera infinita, el coeficiente, entonces la velocidad de transferencia, no habría resistencia en la fase gaseosa, y era lo que yo te decía, que si no hay resistencia de la fase gaseosa, pues la concentración en la interfaz es la misma que la de la fase, que sería acá abajo. Aquí la resistencia de la fase líquida valdría cero. A ver, a la fase gaseosa, ¿cuál es? Aquí YA sería igual a YI, ¿no? No, XA sería... XA igual a Aquí sería, XA. este es Y estrella, lo que no se movió, XI estaría aquí, si no hubiera resistencia de la fase líquida. Y si hay toda la resistencia, esto sería el resultado, la XA estrella. Porque aquí la fase, la que no te presenta ninguna resistencia, sería YA. Aquí sería YI, en este lugar. Ya sería igual a YI. No está sencillo, ¿verdad? Entonces, pero sí debemos de entender
que la composición de la fase líquida es XA, ¿no? Y la composición de la fase gaseosa es YA. Y la que estuviera sobre la línea de equilibrio serían puras cis, las de la interfaz. Entonces, si la fase gaseosa no presenta ninguna resistencia, la de la interfase sería YAI, aquí. ¿Quién fue Gaby que me preguntó? Aquí, ¿verdad? Esta sería, aquí sería que no hay resistencia, ¿en qué fase? En la gaseosa. O sea que la YA no va a variar en mi torre, que es un agotamiento, es la YA. Bueno, aquí ya viste que no varió, la XA se convirtió en XAI. Y esta es la YA estrella. Esta sería que la resistencia de la fase líquida valiera 0. Y de esta sería la resistencia de la fase gaseosa vale 0. Porque la composición de la fase gaseosa sería, digamos así. No hay una caída. Esto no es cierto. Entonces, como es así, aquí estaría YA y aquí estaría YI. Y esta sería XI. A ver, vamos a... Esto se los dejo de tarea para que lo trabajen y le procuren entender un poco más. El ejemplo está resuelto, pero sí, si a mí me duele la cabeza, pues yo creo que a ustedes más, ¿verdad? Pero lo peor que les puede pasar es que entiendan y que saquen 10 en el examen. Lo mejor Pues será que nos cuestión de podría que... pasar. Eso es lo... No lo peor. Lo peor es que nada más nos duele la cabeza, profe. A ver, vamos a leer, ¿alguien tiene ahí a la mano el problema 2.16? Sí, yo, profesor. ¿Todos lo tienen a la mano? Sí, profe. Sí. Ok, bueno, entonces, si te damos la entrada soberana es 2.16 y la leemos, vamos a tratar de poner, y ustedes también lo intentan o revisan los datos, vamos viendo a ver si están bien vaciados en el esquema que está aquí. A ver, ya lo intentamos hacer la vez pasada. Entonces, yo ahorita borro todo aquí y mientras tú, si me haces favor, te damos el pase para que puedas ocupar la pantalla y pones la página 2.16 de los apuntes. Ok, por favor. Mientras yo aquí me doy vuelo borrando. Hicimos mucho énfasis en este problema porque, pues, está muy sencillo, los números son muy sencillos y nos permite sacar muchas conclusiones sin complicarse en los cálculos. Segundo examen departamental, 29 de octubre del 2005. 28 de octubre, ¿no? Sí, es Ajá, ese. sí, ¿Sí? Sí, ese mismo. ¿Qué más? Todos, por favor, les pido que hagan un esquema, si les es posible, en una hoja en blanco. Y si no, pues me acompañan aquí en el pizarrón. Voy a anotar
Ya es un problema, es un ejercicio, un caso, bueno, que lo represento así en manera abstracta. Esta sería la fase líquida, la fase gaseosa, torres empacadas, podría ser de platos, también puede ser de platos. Y yo aquí voy a vaciar los datos. Entonces dice, es un gas de un reactor en una industria petroquímica. Y tiene óxido de etileno. Óxido de etileno. Entonces sería la torre de separación del óxido de etileno porque es soluble en agua. Entonces se pretende reducir la concentración del óxido de etileno que contiene dicho gas y reducirla hasta 600 partes por millón en volumen. Entonces, eso lo que quiere decir es que tenemos nuestro esquema y vamos a identificar la fase gaseosa es la que entra por la parte baja, ¿no? De la torre, ¿o no? Mentalmente sí la pueden localizar. Es el gas que sale de un reactor de una industria petroquímica, tiene el 3% mol de óxido de etileno. Entonces, de la lectura, tal vez a lo mejor no identificamos el componente que se va a separar, pero el componente A, en este caso sería el óxido de etileno, porque el CO2 sería inerte y nitrógeno también inerte. Se pretende reducir la concentración del óxido de etileno. Entonces, que identificamos una absorción, ¿verdad? Que contiene dicho gas hasta 600 por millón en peso. Entonces, en la parte de abajo tendríamos que expresar la concentración del óxido de etileno y también la de los otros gases, pero eso los identificamos como gases inertes, ¿no? Y es la absorción de un solo componente. Entonces, los gases inertes serían el CO2 y el nitrógeno. Y dice, se pretende reducir la concentración del óxido de etileno que contiene hasta 600 partes por millón. Entonces tengo que poner el otro dato a la salida. Y va a utilizar agente separante, agua contaminada. Entonces el líquido que se alimenta tiene el 0.04% en mol del óxido de etileno, empleando como agente separante. Bueno, esa agua tiene esa cantidad como residuo porque se recupera, ¿verdad? También esa se recupera por desorción. Quitaría el óxido de etileno. Entonces la concentración de etileno en la fase líquida que sale se calcula que aumentará hasta el 4.75% en peso. Si se emplea un gasto de 1.4 moles de agua por cada mol de gas a la columna. El CO2 y el nitrógeno se consideran inertes, es el inerte. Ok, y luego dice, la separación se pretende hacer en una torre rellena con empaque al azar, y ahí dice el tipo de empaque, y da el dato de su área específica, de la compañía también, con los flujos de la fase en contracorriente, pues sí, si no, no podríamos resolverla con lo que ya sabemos, ¿verdad? Normalmente tampoco se hace en paralelo, y lo que estamos viendo es una torre de absorción simple, una sola entrada de gas y de líquido y una sola salida de gas y de líquido. Todo eso son restricciones, pero bueno, a lo mejor para el próximo semestre lo haríamos de varias alimentaciones múltiples y salidas laterales, a ver cómo nos va, o cómo les va a ustedes más bien. Bueno, también a mí, ¿verdad? El coeficiente de transferencia de masa global volumétrico, fíjense, aquí dice coeficiente de transferencia de masa global volumétrico promedio. O sea, es el promedio. Es global y es volumétrico. En unidades de concentración de fase gaseosa, densidad molar parcial.
A ver, alguien, César, por favor, ¿cómo le pones a ese coeficiente global? ¿Cuál sería? ¿Lo pones con K minúscula o K mayúscula? K mayúscula, porque está diciendo el coeficiente de transferencia de masa global. Y es volumétrico, ¿cómo lo pones? KA. KA. ¿Y qué subíndice le pones de las unidades de concentración? Dice densidad parcial molar. Sería KG. una L, una X testada, una X mayúscula. ¿Cuál sería? Yo le pondría, es la KA, donde la K va mayúscula, y ahora sí el subíndice que nos está pidiendo, la satisfacción que nos está diciendo densidad parcial molar, en la fase gaseosa yo lo pondría como KG. Ya ves, ahí te tendría que poner. Que es que no, es que fase gaseosa. Entonces le pondría yo KC, K subíndice C. Esas serían las unidades de concentración, densidad molar. Y la C en fase gaseosa se calcularía P sobre RT con la ley de los gases ideales. ¿Sí te quedó claro? Ok, y las sí, unidades... prácticamente es como... Y las unidades serían, también se podrían escribir como horas a la -1, porque el pie cúbico se cancela con las libras mol por pie cúbico, libras mol de A, ahí le tendríamos que poner un subíndice A, ahí se lo pondría ahora en la nueva edición, que se determina experimentalmente en una instalación similar. O sea, nos está diciendo que el coeficiente se estima que tendría el mismo valor, pero eso, ¿para qué? ¿Qué nos importa eso? La gravedad específica, punto 90, de la fase líquida, punto 99. Los pesos moleculares ya nos dan los pesos moleculares de los 3 componentes y aparte del óxido de etileno. Y luego, considerando que para los cálculos se dicen está autorizado a aplicar la ecuación de los gases ideales, determina para la base de la torre coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en unidades de gradiente de concentraciones de fase líquida en relación mol. Y ahí dice las unidades. O sea, quiere que se calcule el coeficiente global volumétrico. Y en el otro, la otra pregunta, otro coeficiente. Ese es de la fase gaseosa, entonces es individual o es global. A ver, Itzel, por favor. Rosa Itzel Acosta. Ahí estás, Rosa Itzel Acosta, Maya. ¿Cómo que? No tiene micrófono, creo. No tiene micrófono. Es individual porque es de la fase gaseosa. Y están relaciones masa y da el valor. Si la resistencia a la transferencia de masa es del 28% de la resistencia de las dos fases, o sea, esa es la pregunta. El coeficiente de la fase gaseosa en unidades. Tengo que anotar correctamente todas las preguntas. Y la segunda pregunta es muy interesante, ¿no? Y la tercera pregunta, concentraciones en la interfase en relaciones masa. Entonces, tengo que diseñar bien mi pregunta, ¿cómo se llama? Mi manera en que voy a resolverlo. A ver, por favor, entonces ya quitamos eso de favor, soberanes. Entonces vamos a presentar aquí rápidamente la solución en el pizarrón para ver cómo nos va. Entonces, va de nuevo. La fase gaseosa, ya la anotaron, a ver quién de ustedes lo pone ahora. A ver. Ay, no. Gaby Huescas, a ver. Gaby, sí, por favor. La composición del gas estaría aquí a la entrada, ¿no? O de acá de este lado. No, a la entrada de tu lado izquierdo.
Ese es para el gas. de la fase gaseosa, ¿sí, verdad? Entonces, ahí De le la pondría yo fase los datos. Entonces, ahí pondría yo que está 3% mol de óxido de etileno y identifiqué que es A. ¿Cómo lo pongo? 3% mol. Yo le Entonces, el pondría dato 10 directo, 10 a la 10 al cuadrado de YA, 10 al cuadrado, ya igual a de 3. YA2 o de YA1. Ya YA1. 1, ¿Y vale cuánto? 3. 3. Y el otro, 10 al cuadrado de YS, pues es 97, ¿no? Pero el gas está formado ¿por qué está? CO2 y nitrógeno. CO2. Y nitrógeno. Y del CO2, Y del nitrógeno. Para que no sea explosiva aquí la A es etileno, ¿no? Etileno es A. Y CO2, el inerte es una mezcla gaseosa de CO2 y nitrógeno, que son inertes para que no explote. Entonces la concentración de CO2 esta concentración está dada en base a que la mezcla sume 97.10.1 es esta, y esta es .87, o sea, la suma es .97. O sea, la concentración no está diferente en la fase, o sea, esta no es base 100%. Entonces yo puedo decir, un gas que tiene 95% y 5%, ese es el gas inerte. Pero ya como está dado es la mezcla. ¿Sí se entiende eso? A ver, ¿qué me dices, César? Es prácticamente como si se calcularan los pesos moleculares promedio, nada más que están dando las fracciones del gas inerte porque es una mezcla de gases. Por lo consiguiente, le están dando la composición de las fracciones del gas inerte y después están dando la concentración del gas a separar. No, fíjate, yo aquí, bueno, a lo mejor me equivoco, pero lo que suma esto es .97, la concentración del CO2 y del nitrógeno. Entonces, si Sí, quiero porque lo están sacar el dando en peso fracción. molecular del inerte gaseoso, tendría yo que poner 0.1 entre 0.97 por el peso molecular de CO2 más 0.87 entre 0.97. ¿No No, sería 0.1 por el peso molecular del CO2 más 0.87 por el peso molecular del nitrógeno para sacar el peso molecular promedio de G del gas del inerte? no, No, no porque No. es 0.1 porque suma entre... .97, la suma .87 más .1 es .97, no suma el No, 100. pero estoy hablando yo del peso Sí. molecular promedio del inerte gaseoso, no de toda la mezcla de gases. No, en la mezcla de gases, esta tiene 3% del óxido de etileno y tiene 3%, no, ¿cómo? 21%, pero mira, sería, día 1 es .03. Luego Y del CO2, .21 y esta .87. Toda suma 1. Quiere decir Sí, que, pero yo lo que refería, a ver, déjame ver si te queda claro así. Yo tomo la muestra del gas y yo estoy reportando la composición de la mezcla. Yo digo que tiene 3 partes en mol de óxido de etileno, 21 de oxígeno y 87 de nitrógeno. Entonces doy el de la mezcla. Si yo nada más quisiera dar el inerte, entonces te diría que es .21 y .87 la relación que guardan el CO2 y el nitrógeno. Entonces, para que me dieras el peso molecular, tendrías que dividir .21 entre .97 para que me calcularas la concentración del CO2 en la mezcla CO2 nitrógeno. ¿Sí, César? ¿Sí te quedó claro eso? bueno,
Yo lo entiendo El de esa inerte, manera. Yo nada más- ajá. yo lo ¿Tú entiendo de cómo lo esta manera. entiendes, dices? Si quiero calcular el peso, si yo quiero calcular el peso molecular exclusivamente de la mezcla inerte de gases, sería la fracción del CO2 por su peso molecular del CO2 más la fracción del nitrógeno por su peso molecular del nitrógeno, hablando Pero, exclusivamente para los inertes. pero que la concentración del CO2 y del nitrógeno sea en la mezcla CO2-nitrógeno, no en toda la mezcla. Y para que sea Sí, nada más ahí en esa mezcla, porque entonces tendría yo que poner punto 21 entre punto 21 más punto 87, porque la mezcla inerte suma punto 97. ok. Y si yo hablara de toda la mezcla, entonces sí sería la concentración, pero 3 de uno, 21 del otro y 87 del otro, la sumatoria me da las 100 partes, que son base en por ciento. Y la otra me da nada más 90 y ¿qué? 97. 97. Esto es punto 1, no punto 21, ¿verdad? La mezcla Sí, es que punto uno, profesor. entra... Sí, punto 1, sí. Aquí le puse... Ah, es que puse nitrógeno. Punto 1, sí. Ok, entonces ya quedó. Esa sería la mezcla gaseosa, la que entra. Y luego, ¿qué otra cosa? Estamos diciendo que a la salida se quiere reducir el óxido de etileno hasta 600 partes por millón. Entonces, 600 partes por millón, aquí pongo 10 a la sexta de Ya2, identificando el componente A, el óxido de etileno. Este es 6, entonces ya no sería Ya2, es punto 506, ¿verdad? O sea, nada. Muy poquito le queda a esa corriente. Luego, dice que la fase líquida se da de tal manera que el gasto, se reduce la concentración de etileno en la fase líquida, se calcula hasta el 4.75% en peso, entonces esa la ponemos como 10 al cuadrado de XA2 o XA1. 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 ¿Es cuánto? Puntos, no, 4.7. sería 4.75. Ok. Y luego ya inmediatamente que lo escribo, lo transfiero a escribir .075. Entonces, en este caso, este problema considera el balance de materia, pero ahora adicionalmente la velocidad de transferencia de masa. Ese es el objetivo de la segunda parte del curso. En este caso estamos tratando de manejar la información de tal manera que lo que aquí venga, no olvidemos lo que es el balance de materia, pero que ya le adicionemos el paquete de conocimientos de la transferencia de masa. Entonces dice que la fase líquida dice emplea 1.4 moles de agua por cada mol de gas. Entonces eso está interpretado aquí. Este ejercicio lo tomé yo un libro de McCabe. Entonces lo dejé tal cual como viene originalmente. Y entonces el dato dice que L es en G1. Por cierto que me costó mucho trabajo entenderle y ponerle ese dato, pero dice que por cada mol de agua, por cada mol de inerte, o sea, de la mezcla gaseosa, meten 1.4 moles y entonces queda de esa manera, 1.4 moles de agua por cada mol de gas alimentada. Y la mol de gas alimentada fue G1. Entonces eso hace que ese sea tu dato de caudal. Luego viene, por último, la cantidad la ecuación de equilibrio. También es un dato. La ecuación de equilibrio la ponemos también aquí en la parte
1.09 de XA. También se la ponemos aquí y luego le ponemos la I para que no se nos olvide que la composición en la interfase se maneja así en la ecuación, pero si es el equilibrio, le ponemos el asterisco de un lado o el asterisco del otro lado. Y ya casi poniéndola como un dato, la ponemos así para que no se nos olvide que sirve para calcular los valores de equilibrio, pero también la composición de la interfase. Una vez que conozcamos a una, la otra por default se despeja. Entonces, nos da ahora un dato de transferencia de masa que se suma a lo anterior y dice, es un coeficiente global, entonces pongo como K mayúscula. Y dijimos que era un coeficiente que era para es un global en unidades de fase gaseosa en densidad molar parcial. Entonces, ese coeficiente, ¿cómo lo pusimos, Gaby Huescas? A ver, por favor. Era KCA. K mayúscula, CA. Ajá. Porque es ¿Pero qué subíndice? ¿Qué unidades de era concentración? volumen. Es de la fase Bueno, gaseosa. podría ser ¿Podría ser que, de la perdón? fase gaseosa, pero pues podríamos eliminar todos las variables y quedar a la hora -1, a la -1. Claro. ¿Y ese cómo le ponemos como unidad de concentración? Está en densidad parcial molar. Y de la fase gaseosa, ¿cómo se escribe? Si fuera de la fase líquida, tendría una L, subíndice L, mayúscula. Y si es de la fase gaseosa, si fuera de la fase líquida, L. Es C. C. No, ni C, G, no, C. G no. G es presión parcial. No, es C. Es C, es exactamente. Entonces es una coeficiente global, se pone K mayúscula, es volumétrico y sería subíndice A. Y dice que es promedio o no dice. Sí, promedio. Entonces le pondríamos promedio, quiere decir que se aplica a la base y el domo de la columna. Entonces KCA, promedio. Vale 250. 250 horas a la -1, porque es de la fase gaseosa. Si fuera de la fase líquida, KLA, y se determinó experimentalmente, o sea, de alguna planta, hicimos el experimento y nos dio ese resultado. Luego da la gravedad específica, es dato, también se la ponemos aquí, que es promedio, normalmente es un dato típico, y pues es como si fuera agua, 0.99. Y viene la pregunta, coeficiente, a ver, ¿quién lee la? Mitzi, por favor. Mitzi Guadalupe. Sí, profe. Sí. Ya tengo corregido tu ¿Mande? tu correo, ¿verdad? Ah, ver, no, creo que todavía no. Ah, ¿no? Ay, sí, hay dos, profe. Por ahí me acuerdo, Soberanes, que por ahí el ¿cómo se llama? El correo sí, pero yo ya lo corregí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a...? La pregunta es un coeficiente de transferencia de masa global volumétrico. Entonces sería una KA mayúscula. En unidades de gradiente de concentración de fase líquida en relación mol. En kilomol de A, aquí no le puse el A, para la siguiente edición le ponemos A. Y ese vale 3 puntotes. Entonces esa pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo quedó, Mitzi? Sí, aquí estoy. Pero, ay, es que no tengo yo ahorita aquí no tengo mi manual, no estoy en casa. Pero estoy ok. Estoy viendo. Bueno, lo vamos a escribir, sería así. KX. Esa es la pregunta. Es un coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en unidades de gradiente de contracción de fase líquida en relación mol. En kilomol por hora metro cúbico, gradiente de relación.
Luego, coeficiente de transferencia de masa, esa es la segunda pregunta, es de la fase gaseosa en unidades de gradiente de concentración en relación masa. O sea, de todo pregunta. Entonces, este lo pondríamos con K minúscula porque es individual. El primero es volumétrico promedio. A ver, la primera pregunta. Ay, a ver. Sigue en relación peso aquí. Y en kilomol también en el sistema métrico. El individual es si la fase gaseosa, si la resistencia a la transferencia de masa de la fase gaseosa, si la resistencia, la voy a poner como R mejor, resistencia de la fase gaseosa, resistencia de la fase gaseosa es el 28% de las resistencias de ambas fases. A ver, por favor, soberanes, vamos a ver la solución. A ver, bueno, primero vamos a ver cómo resolveríamos. Ya tenemos los datos, pero a ver, pues ahora te toca a ti responder, fíjate, para que te conviertas en un respondón. Entonces, ¿cómo atacarías ese problema? En este caso es absorción. Ahora, en realidad, tengo un dato y tengo dos preguntas. Y con ese dato que tengo, lo identifico como un coeficiente global. A ver si me van acompañando en el cerebro. ¿Sí? Tengo un dato. Entonces, yo debo usar el dato. A fuerza. O sea, no puedo evitar, porque si no, no voy a resolver nada. Entonces, mi ecuación que yo voy a usar es la ecuación de velocidad de transferencia de masa. Porque, entonces, una vez que me dan ese, identifico si es absorción o agotamiento. Ya sé que es absorción. Entonces, voy a poner una KC, que es mi dato, y que vale 250. Pero la KCA dice que es de la fase gaseosa y estamos en absorción. Entonces aquí tendría yo que poner mi esquema de absorción. Y mi absorción sería así. Y en este caso sería CAG. Aquí CAI. No, sí estoy del lado del gas, ¿verdad? CAIG. Y luego de la fase líquida. Sería, pues las unidades de la fase líquida no las tengo, pero vamos a suponer que fueran, pues cualquiera, vamos a poner presión parcial. PA, no, ¿verdad? De la fase líquida. De la fase líquida, ¿cuáles serían? CAG, CAI. Pues podría yo usar de las mismas, ¿no? CAI y G es el de arriba y abajo es CAIL. Y acá CAL. Ese sería L. Pero el que me importa más bien es de la fase gaseosa, ¿no?
Entonces aquí habría un gradiente que sería CAG menos CAG estrella. Esa es la que tengo que usar, ¿no? Ese es mi dato. Y del otro lado, puedo escribir 50 cosas, pero la que tengo, la recomendable, es que yo escriba KXA. Porque esa es la pregunta. Entonces aquí tendría que poner XA. Como es XA y es esa absorción, sería, a ver cómo es soberanas de la fase líquida. Aquí sería una XA. Tengo que poner mi esquema. Y de este lado, mis unidades de concentración que voy a poner son XA y XA L. Si es individual, o XAI menos XA, entonces la global sería ¿cuál, perdón? Bueno, tú lo que debes de saber en conversión de unidades de concentración sería aquí que CAG es igual CG por YA, por ejemplo. O sea, y factorizarías CG y sería YA menos Y estrella. XA, Pero la segunda XA primera sería XA estrella o es así normal. sería el ok. equivalente a convertir en relación peso. No, en relación mol, ¿verdad? No, dije yo en relación peso. No, en relación mol. Sí, en relación mol, aquí le estoy poniendo peso, pero no es en relación mol. Y quizá, no, ¿o sí? No, porque profe. ahora como domina en las unidades la X, sería XA menos XA estrella. ¿No? Pero es absorción, profesor, ¿no? Entonces sería, sí, es de XA estrella a XA. Sí, ¿verdad? Entonces, tienes una centésima. XA estrella menos XA. ¿Ok? Entonces, lo que yo tendría que poner es utilizar la ecuación de equilibrio y tenía que convertir la fracción peso a fracción mol para sustituirla en la ecuación. Entonces, mi ecuación que yo voy a usar aquí, la Y estrella, sería 1.09 de XA. Entonces yo convertiría la fracción peso a fracción mol. La sustituyo
Y la CG, en este caso, la calcularía yo P sobre RT. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, está la solución aquí, ¿verdad? A ver si la puse bien aquí. Sí, profe, sí se alcanza a ver. Bueno, entonces, ok. Ah, y en este caso tiene que ser en el domo de la torre, no en la base de la torre. En la base de la Entonces torre, todos porque serían, para la base de la torre, sí. Entonces aquí sería para la base de la torre. Para la base. Ah, ok. Bueno, aquí le vamos a dejar entonces un ratito. Ya enloquecimos lo suficiente, vamos a agarrar un poco la onda. ¿Qué? ¿Nos vamos o dejamos así? Soberanos, ¿qué hacemos? No, pero Lo que podemos hacer, abandonamos la reunión, pero no cerramos la reunión, nada más nos reincorporamos en 30 minutos. O la apagamos y arrancamos otra, ¿no? yo tengo entendido que podemos cerrar y entrar con el mismo link de la reunión, no estoy tan seguro. No, eso Sí, de sí, hecho no. sí. No, Sí, porque No sé, funciona igual pero que yo Zoom. digo que la cerremos y abríamos otra, ¿no? Sí, está bien. Ok, sale pues. Entonces nos avisan Porque en dónde, qué link va a ser. porque ya ves cómo me retraso. Bueno, ahora que andamos tan buenos para la computadora, ¿no? Fernando, ¿tú qué opinas? Fernando, ahí estás. ¿Qué pasó, profe? Pues yo Fernando opino que Rangel. sí manden otro link. ¿Qué?